Mi mejor amiga, Lizzie Blake, sufrió un ataque traumático y días después tomó la decisión de quitarse la vida. Pero yo decidí proteger la identidad del violador. Su madre una vez se arrodilló ante mí, rogando por la verdad, pero le cerré la puerta en la cara. Esta es una obra de ficción. Todos los personajes, eventos y situaciones descritos son inventados y no representan a personas reales, vivas o fallecidas. El contenido de esta historia aborda temas sensibles como el trauma, el abuso, la violencia, el suicidio y el duelo. Se recomienda discreción al espectador, especialmente para personas susceptibles o menores de edad. Incluso cuando los aldeanos vinieron a mi casa enfurecidos, dejé que mi perro los ahuyentara sin dudarlo. 10 años después, cuando yo estaba muriendo en cama, mi otra mejor amiga, Ivana Sinclair, volvió a la aldea. Se había convertido en la mujer más rica del país y regresó para vengarse. Lo primero que hizo al volver fue forzarme a subir al estrado público de juicio de memoria, como los que se usan para criminales antes de la ejecución. Selena, monstruo sin corazón que encubriste un crimen. Lizzie y yo fuimos ciegas al llamarte alguna vez amiga. Lizzie lleva muerta 10 años y dejaste libre a su asesino todo este tiempo. Hoy usaré el extractor de memoria que inventé para mostrarle a todos a quién protegiste en realidad. Pero cuando el verdadero rostro del violador apareció en la pantalla gigante, su expresión palideció por completo. La plataforma que Ivana preparó para mí era enorme. Todo el pueblo llenó la plaza hasta que no quedó espacio ni para pararse. Los reporteros tenían sus cámaras listas y la transmisión en vivo se difundió en todas las plataformas principales. Yo ya estaba muriendo. Mis órganos estaban fallando y solo medicinas y fluidos nutritivos me mantenían con vida. Aún así, me llevaron a la plaza pública como si fuera la causante de toda la tragedia. Un hombre en la multitud se abalanzó hacia mí, gritando de dolor e ira. «Selena, ¿por qué callaste? Mi familia se destrozó». Su furia lo llevó a intentar agredirme, y sentí que el aire me faltaba antes de que los guardias lo apartaran. La multitud enloqueció, rugiendo de rabia. ¡Qué mujer sin corazón! Violaron a su amiga antes de morir y ella sabía quién lo hizo, y se quedó callada. Los rumores decían que ella había desaparecido junto al río, y fue allí donde la hallaron días después. Su pobre madre le rogó hasta que las rodillas le sangraron, y aún así se negó a abrir la puerta. Incluso echó a los perros contra la gente. ¿Qué tan asquerosa puede ser? Todas sus maldiciones estaban dirigidas a mí. Ivana estaba cerca, con el ceño fruncido con fuerza. En todo este mundo, aparte de los padres de Lizzie, nadie me odiaba más que ella. 10 años atrás, Lizzie Blake, Ivana Sinclair y yo éramos las amigas más cercanas. Sin embargo, después de que Lizzie fue agredida, fue encontrada sin vida en el bosque cercano a mi casa. Nuestra amistad se derrumbó. En su nota final, dejó entrever que yo había visto el rostro de quien le causó tanto daño. Desde ese momento todos creyeron que yo estaba protegiendo al violador. Y la verdad era que sí lo protegí. Ivana se puso frente a mí, su voz fría y afilada. «Selena, te daré una última oportunidad. Di quién es el violador y luego entrégate a la policía. Aún no es tarde, pero una vez que encienda la máquina, los pulsos de alta frecuencia triturarán cada hueso de tu cuerpo una y otra vez. No tendrás ni oportunidad de defenderte». Mi rostro palideció al instante. Me retorcí y grité presa del pánico. «Eva, no. No puedes mirar mi memoria». Ella me agarró la muñeca con fuerza, los dientes apretados. ¿Asustada ahora? Es demasiado tarde para eso. Voy a conseguir justicia para Lizzie. Las lágrimas corrían por mi cara mientras suplicaba. «Eva, por favor, no hagas esto. Si muestras mis memorias, te arrepentirás de todo». Ella soltó una risa amarga, los ojos rojos de furia. ¿Arrepentirme? Lo único de lo que me arrepiento es de haberte llamado alguna vez mi mejor amiga. 2 guardias me forzaron a sentarme en una silla metálica. Me sujetaron en una silla y colocaron un casco de escaneo sobre mi cabeza. Sentí como pequeñas agujas se activaban para escanear mis pensamientos más profundos. La máquina zumbó, y una oleada de energía sacudió mis sentidos. Un grito se escapó de mi boca mientras mi cuerpo reaccionaba al dolor y a la presión de la máquina. En ese momento sentí como si me arrancaran el alma. Aún así, la multitud debajo de la plataforma seguía furiosa. Verduras podridas y huevos descompuestos volaron por el aire, golpeando el escenario mientras me gritaban insultos.
Amiga falsa, protectora de violadores, vete al infierno, bruja. En la gran pantalla, mis recuerdos comenzaron a reproducirse en reversa. El primero apareció para que todos lo vieran. Era 3 días después de la muerte de Lizzie. Me habían arrastrado a su velorio. Todos exigían que dijera quién era el violador. Algunos me escupieron, otros me tiraron piedras. Alguien me tiró del brazo con tanta fuerza, y otro me jaló el cabello hasta dejarlo un enredo. La multitud me empujaba, me insultaba, y algunos llegaron a golpearme, dejándome sin fuerzas para mantenerme en pie. Huí aterrada, con los aldeanos persiguiéndome como si yo fuera la criminal. Cuando miré atrás, vi humo elevándose a lo lejos. Mi casa estaba ardiendo. Esa gente había incendiado mi hogar. Sin un lugar a donde ir, corrí al bosque con Bruno, mi perro fiel. Lamentablemente, los aldeanos nos encontraron de nuevo. Mi perro Bruno fue arrebatado de mí en medio del caos, mi único compañero, como si no valiera nada. Recogí su collar con las manos temblorosas y lloré hasta quedarme sin voz. Yo tenía solo 16 años. No tenía padre ni madre. En el escenario, Ivana miró mi rostro lloroso en la pantalla y soltó una risa fría. Selena, ¿no te lo mereces? Si no hubieras protegido al violador, ¿la gente te habría tratado así? ¿De verdad crees que eres la víctima aquí? No tienes derecho a sentir lástima por ti misma. Protegiste a un criminal, y este es tu castigo. Los demás estuvieron de acuerdo gritando. Ella no tiene vergüenza. ¿Cómo se atreve a quejarse después de todo lo que hizo? Tratando de usar estos recuerdos tristes para darnos pena, ¿eh? Ridículo. Ayudó a un violador. Eso la hace igual que él. Merece el infierno. ¿Quién es realmente digno de lástima aquí? La familia de Lizzie lo perdió todo. Una familia perdió a su hija. La madre se volvió loca de dolor. ¿Quién merece más nuestra compasión? Entonces, una suave y alegre risa resonó desde la pantalla. Lizzie, espérame. El rostro joven y sonriente de Lizzie apareció en pantalla. En una montaña nevada, ella corría hacia mí riendo mientras me lanzaba una bola de nieve. ¡Atrapa esto! ¡Mi hija! El padre de Lizzie cayó frente a la pantalla llorando sin control. Ver la brillante sonrisa de su hija otra vez después de 10 largos años lo rompió por completo. Tras el suicidio de Lizzie, su cabello se volvió blanco casi de la noche a la mañana. Cada día iba a la estación de policía preguntando, ¿encontraron al violador ya? Pero cada vez los oficiales solo negaban con la cabeza. En aquel entonces no había cámaras en la aldea, y mi casa estaba apartada de las demás. Nadie supo quién siguió a Lizzie esa noche. La única persona que sabía la verdad era yo. En la pantalla, la yo más joven se arrodilló ante la estatua del dios de la montaña, las manos juntas en oración. Por favor, bendice a mi amiga con salud y felicidad. Que nuestra amistad dure para siempre. Al ver eso, el rostro de Ivana se torció de ira. Selena, mentirosa. ¿Cómo te atreves a fingir que te importa? Mentirosa. Avanzó furiosa señalándome. ¿Cómo te atreves a mostrar esos recuerdos? Nos das asco. 10 años, Selena. 10 años y nunca nos dijiste la verdad. No mereces llamarnos amigas. La multitud explotó. Es tan falsa. Ivana y Lizzie la trataron tan bien. ¿Cómo pudo hacerle esto a su amiga? Es egoísta y fría de corazón. Sigue, señora Sinclair. Queremos ver la cara del violador. Mientras la multitud gritaba, el recuerdo en la pantalla cambió de nuevo. Los sollozos desgarradores de Ivana resonaron en los altavoces. Lizzie, por favor no mueras. Llovía con fuerza ese día. Ivana y yo caímos de rodillas, sin poder contener el llanto. Ya no quedaba rastro de la alegría en su rostro, solo el silencio de una ausencia profunda. No se parecía en nada a la chica alegre y bonita que recordaba. Regresé a casa aturdida y me acurruqué en una esquina llorando por mucho rato. ¡Ah! Me golpeé el pecho una y otra vez. Perder a mi mejor amiga fue como que me arrancaran el alma. En el escenario mantuve los ojos cerrados mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Al final grité hecha pedazos. Lizzie, ¿cómo te atreves a morir? Mis lágrimas seguían cayendo mientras la desesperación se apoderaba de mí. Mi dolor hizo que la multitud reaccionara de inmediato. ¿Qué está pasando? ¿Por qué parece tan destrozada? ¿Cómo puede? El padre de Lizzie, Adam, gritó airado. Estaba actuando. Apretó los dientes y dijo, en aquel entonces,
Mi esposa se arrodilló en su puerta hasta que sus rodillas sangraron y no abrió ni una vez. Incluso echó a los perros contra la gente. ¿Quién podría llamar buena persona a alguien así? La madre de Lizzie, Maya, también apareció con el cabello enmarañado, sosteniendo una muñeca y repitiendo una y otra vez: «Sé valiente, Lizzie, no tengas miedo». La ira de la multitud volvió a levantarse. El rostro de Ivana palideció por un momento antes de tornarse rojo de rabia. Dio un paso adelante y me sacudió con fuerza. Sus ojos se agrandaron mientras gritaba: «Selena, mira, esta es la tragedia que causaste por proteger a un criminal. No tenías padres. Lizzie y yo te cuidamos desde que tenías 7 años. Porque nos dabas lástima. ¿Así nos lo pagas?». Levantó la mano y me abofeteó con furia. «¿Quieres compasión? Mataste a Lizzie. ¿Crees que estos recuerdos harán que te perdone?». Su respiración era rápida. Las lágrimas cayeron sin aviso. Sus ojos estaban llenos de dolor y rabia. «Lizzie se quitó la vida, pero quien lo causó fuiste tú. Tú la mataste, Selena». Me sacudió con furia. El odio en sus ojos me rompió el corazón. Para Ivana, la muerte de Lizzie fue una tormenta que destruyó todo. Después de esa tormenta, vivió solo en dolor. De pronto, Ivana se recompuso y se secó los ojos. Su tristeza se volvió determinación fría y dura. «Te lo digo, Selena, no pararé hasta encontrar al bastardo que violó a mi amiga. Cuando lo encuentre, te enviaré a ti y a ese monstruo al infierno juntos». Le dijo al técnico que ampliara el escaneo de memoria. Parecía que ya no tenía paciencia conmigo. El texto se movió rápido. La aguja roja de la máquina se disparó y las diminutas agujas dentro del casco se hundieron más en mi cerebro. ¡Ah! Un grito desgarrador salió de mi boca. Una corriente intensa atravesó mi mente. Luces blancas me cegaron por un instante y sentí que el mundo temblaba a mí alrededor. El técnico tenía la sien empapada en sudor. Habló con voz temblorosa. «Señora Sinclair, ¿deberíamos detenerlo ahora? Ella no aguantará mucho más». Ivana miró la gran pantalla con una expresión inescrutable. «Continúen», dijo con firmeza. Su voz era tan fría como el hielo. La máquina rugió, y la pantalla tembló. Mi mente luchaba dentro de mi cabeza. Mis gritos resonaron en el aire. Los ojos de Ivana estaban rojos y salvajes. Gritó casi desquiciada: «Selena, ¿quién es esa persona? Dime, ¿a quién en este mundo estás protegiendo con tanta ferocidad?». Entonces de repente se quebró. Cayó contra mi hombro y lloró. «Éramos tus amigas, Selena». Todo su cuerpo temblaba y sus lágrimas caían sin control. Lágrimas tibias cayeron sobre mi mano y el sonido de su llanto me apretó el pecho. Mi corazón se partió en pedazos. Mi querida amiga, mi querida Iva estaba llorando. Extendí la mano sin pensar para limpiar su rostro. Pero en esa pequeña pausa, el recuerdo que había escondido por años apareció en la gran pantalla. La multitud jadeó. Todos se giraron. Cuando vieron la escena, sus rostros palidecieron al instante. Cuando vieron la escena, sus rostros palidecieron al instante. Al principio, nadie dijo una palabra. El rostro en la pantalla flotaba sobre la multitud, nítido, inmenso, innegable. Ezequiel Thompson, 27 años, cabello rubio ceniza siempre perfectamente peinado, barba bien recortada, sonrisa de hijo ejemplar. El mismo que cantaba los domingos en la iglesia, que ayudaba en las colectas, que enseñaba clases de moral a los niños del pueblo. El hijo único del pastor. Ivana soltó un sonido ahogado, como si se hubiera tragado un cuchillo. Dio un paso hacia atrás, temblando. Algunos aldeanos comenzaron a murmurar su nombre, como si al repetirlo, eso pudiera invalidarlo. Ezequiel. El buen Ezequiel. El novio de la hija del panadero. El que ayudó a construir la biblioteca del pueblo. El que había salido en la televisión local por organizar donaciones para orfanatos. «No», susurró alguien en la primera fila. «Tiene que ser un error, pero la máquina no». Mentía. Y lo peor no era el rostro. Era el tono de su voz en el siguiente recuerdo. «¿Te crees valiente, Selena? ¿Crees que vas a salvar a alguien con tu boca sucia?», dijo Ezequiel en la imagen proyectada. Yo, más joven, con el rostro manchado de lágrimas, estaba encogida contra un árbol en el bosque. Él, de pie frente a mí, con esa misma sonrisa suave que usaba para engañar a todos. «Si hablas, voy a enseñarle a todos quién eres en realidad.
una huérfana sucia y resentida. Y si eso no basta, sé exactamente cómo romper a Ivana también. Mi yo del pasado no respondía, solo temblaba. Un silencio aplastante cayó sobre la plaza. La cámara se detuvo en el rostro de Adam, el padre de Lizzie. Estaba petrificado, la boca entreabierta, como si acabara de ver a su hija morir de nuevo. Maya, la madre, abrazaba con fuerza la muñeca que llevaba en los brazos, repitiendo con voz seca: «Mentira, mentira, mentira». El pastor Thompson se levantó de su silla. Alto, cabello blanco, gafas en la punta de la nariz, rostro envejecido, pero firme. Abrió la boca para hablar, pero Ivana fue más rápida. «¡Silencio!», gritó con voz rota. «Nadie va a defender a ese monstruo». Sus manos temblaban, los puños apretados. Había lágrimas en sus ojos, pero también fuego. Se volvió hacia mí. Yo seguía atada a la silla, el casco aún en mi cabeza, aunque el escaneo se había detenido. Mis piernas ya no sentían nada. Solo escuchaba el latido irregular de mi corazón. «¿Desde cuándo lo sabías?», preguntó. Ivana, apenas en un susurro. Quise responder. Juro que lo intenté. Pero mi garganta era un nudo, y mi alma estaba en llamas. En mi mente, el rostro de Lizzie, riendo con la cara nevada, brillaba como un faro inalcanzable. Los murmullos crecieron. Alguien gritó: «¡El hijo del pastor! ¡No puede ser!». Otro: «Siempre fue amable. Siempre ayudó a todos». Pero eso era lo que lo hacía tan peligroso. Sabía esconderse. Sabía fingir. «¡Tú lo sabías!». Ivana volvió a gritar señalando al pastor. «¡Tu hijo! ¡Tu maldito hijo!». El anciano se tambaleó, como si sus rodillas se quebraran por dentro. Se sentó sin decir una palabra. Ni una. A lo lejos, oí las sirenas. La policía ya venía. Y así, el nombre fue dicho. El velo cayó. El monstruo dejó de tener sombra. Y por primera vez en 10 años, Lizzie tuvo una cara a quien gritarle justicia. El nombre seguía vibrando en el aire como un disparo que nadie esperaba. Ezequiel Thompson, el hijo del pastor, el joven dorado, el que enseñaba catequesis, reparaba bicicletas gratis para los niños del pueblo y saludaba a todos con una sonrisa que parecía bendecida por Dios. No sabían que esa sonrisa escondía dientes de lobo. Desde mi silla, todavía atada, los veía enfrentarse a la verdad. El público se dividía en 3, los que no podían dejar de negar, los que simplemente lloraban, y los que ya comenzaban a buscar culpables nuevos. «¡La máquina fue manipulada!», gritó una mujer desde el fondo. «Esto es una trampa, un circo para dañar a una familia. Honrada. Sí, eso no prueba nada. Selena puede haber armado todo esto. Ella odia al pastor desde siempre». El murmullo se convirtió en gritos. Vi a Ivana levantar la mano y golpear el micrófono con fuerza. «¡Basta!», bramó. «La memoria es prueba. Ustedes la vieron. Vieron lo que él le dijo. Vieron cómo la amenazó». El rostro de Ezequiel seguía en la pantalla, congelado, con una media sonrisa torcida. Detrás de él, en la imagen grabada, yo parecía una niña perdida. En cierto modo, todavía lo era. El pastor se puso de pie. Era alto, delgado, de cabello blanco bien peinado, con la voz templada por años de predicaciones. Esto es un ataque contra mi familia», dijo con la voz temblando. «No permitiré que insulten a mi hijo basados en una máquina, en una manipulación emocional». Se acercó a Ivana, pero ella no retrocedió ni un centímetro. «¿Lo sabías?», le preguntó ella con los ojos rojos de furia. «¿Sabías lo que hizo?». «Claro que no», gritó él. «Nunca lo permitiría. Ezequiel no es capaz de eso». «¿Y tú qué sabías de él en realidad?», le escupió Ivana, con una sonrisa amarga. «¿Qué sabías del hombre que criaste?». El público murmuraba, incómodo. Una anciana en la segunda fila comenzó a llorar en silencio. Un joven aldeano, alto y de mandíbula firme, se cubría la cara con las manos. No recuerdo su nombre, pero había estado en la escuela con nosotros. De repente, alguien se paró sobre un banco y gritó: «Yo fui a la casa del pastor una vez, hace años. Escuché». Gritos desde el sótano. Todos lo miraron. Su voz temblaba, pero no bajó la mirada. No vi nada, no hice nada, pero lo escuché. Era la voz de una chica. Nunca lo olvidé. La tensión se cortó en el aire. Nadie respiraba. Nadie se movía.
Ivana se acercó al borde del estrado. La luz del atardecer le pintaba la cara con un tono anaranjado que la hacía parecer otra persona, más vieja, más cansada. ¿Cuántas veces lo vimos sonreír?, dijo. ¿Cuántas veces lo escuchamos hablar de bondad, de amor, de perdón? ¿Y cuántas veces ignoramos que Lizzie lloraba cuando lo veía? Maya, la madre de Lizzie, seguía en trance, pero Adam, su padre, caminó hasta el centro de la plaza. Cada paso era como una piedra lanzada al agua. Yo lo invité a mi casa, dijo, con voz hueca. Le ofrecí vino. Comió con nosotros. Conocía a Lizzie desde pequeña. La abrazaba como un tío. Se detuvo, cerró los ojos. Y mientras tanto, la destruía. La rabia llegó como un viento helado. No hubo violencia física, pero los gritos regresaron. Ahora dirigidos al pastor. A mí. A todos. ¿Por qué nadie dijo nada? Todos somos culpables. Esto estaba frente a nosotros y lo ignoramos. Yo me sentía cada vez más débil, pero no. Cerraba los ojos. No podía. No debía. Quería grabar cada reacción en mi memoria. Quería que el rostro de Ezequiel se derrumbara frente a cada uno de ellos como lo hizo el mío durante 10 años. Una mujer joven se acercó a la pantalla. Tenía el cabello rizado, piel morena, mirada dura. Respiró hondo. Yo también fui a su casa, cuando tenía 15. Su voz era firme como el hierro. Me pidió que no le contara a nadie que me había tocado. Me dijo que yo lo había provocado, que si hablaba, nadie me creería. Así que me callé. El mundo pareció detenerse. Ivana bajó la cabeza. ¿Cuántas éramos?, preguntó. ¿Cuántas más? Yo quería levantar la mano, decirles que no estaban solas, pero mi cuerpo no me respondía. La policía apareció en la plaza. Uniformes azules, rostros tensos, radios en la cintura. Una mujer agente se acercó al estrado. Tenía unos 40 años, cabello recogido, sin maquillaje, voz clara. Tenemos orden de arresto. Lo encontraremos. Y por primera vez, vi una chispa de algo parecido a justicia encenderse entre los restos de nuestra tragedia. Lo que más dolía no era el odio. Era que por primera vez en años me estaban mirando y ya no sabían quién era yo. Los aldeanos no me gritaban como antes, pero tampoco me miraban con compasión. Había un vacío extraño en sus ojos, como si no supieran cómo procesarme. Durante 10 años, fui la bruja, la traidora, la amiga sin alma. Y ahora, sin ese disfraz, no sabían qué hacer conmigo. La pantalla seguía proyectando recuerdos, porque la máquina no se había detenido del todo. A mi lado, el técnico, un hombre delgado de unos 30 años, rostro pálido, sin barba, mirada nerviosa detrás de unos lentes redondos, me revisaba el pulso con dedos temblorosos. Lo oí murmurar algo sobre los niveles de señal cerebral. Apenas lo entendí. Mis oídos zumbaban. La imagen en la pantalla cambió. Yo tenía 16. Estaba sentada en la cama de mi antigua habitación, la que fue quemada después. En la grabación, mis manos estaban manchadas de barro. Mi cabello oscuro pegado al rostro. Los ojos, hinchados de tanto llorar. La puerta se abrió. Y él entró. Ezequiel. Vestía suéter gris, jeans gastados, el mismo reloj de pulsera que usaba todos los domingos. En la memoria, me miró como si nada hubiera pasado, como si su amenaza en el bosque no existiera. «Selena», dijo en tono tranquilo, «viniste a casa llorando. ¿Qué le dijiste a Lizzie?» «Nada», respondió mi yo adolescente sin mirarlo. «No le dije nada». «Mejor», sonrió él y se sentó a mi lado, «porque si hablas, ya sabes lo que puede pasar». «¿Vas a matarme?» Él rió, una risa suave, como si la idea fuera absurda. «No, matarte no serviría. Nadie lloraría por ti. Pero, si quieres que Ivana sufra, solo dilo. Solo tengo que susurrar unas palabras, inventar unas historias. Las personas quieren creer que tú eres peligrosa. Yo solo necesito empujarlas un poco». Mi yo del pasado respiraba agitada. Tenía miedo, sí, pero también rabia. Y aún así, no hablaba. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella. «Porque puedo», respondió él con aquella sonrisa tan parecida a la de su padre. En la plaza, la gente comenzó a gritar otra vez. Ahora ya no dudaban, ya no defendían. Lo sabían, lo habían visto. Ezequiel era un monstruo que había jugado con todas nosotras, y con ellos,
También, yo cerré los ojos, no por vergüenza, sino porque la siguiente parte era la peor. La imagen cambió. Estaba yo, sola en la iglesia, sentada en el último banco, mis manos juntas en oración. No había nadie más. Dios, decía yo en voz baja, no quiero protegerlo, pero si hablo, van a destruirme. Ya lo hacen sin saber. Imagínate si supieran. No quiero que Ivana sufra, no quiero perderla también. Perdí a Lizzie, y no me queda nadie. Pausa. Solo, por favor, haz que no vuelva a hacerle daño a nadie más. Y eso fue todo. Esa fue la razón. No un pacto con el diablo, no un secreto místico. Solo miedo, dolor, y el deseo de no arrastrar a otra persona al infierno conmigo. Cuando abrí los ojos, Ivana estaba de pie a unos metros. No me miraba con odio, pero tampoco con ternura. Había algo más cruel. Decepción. ¿Eso fue todo? Dijo. ¿No lo dijiste por miedo? ¿Por protegerme? Quise decirle que... Sí, que fue por ella, por Lizzie, por todas, pero también por mí, porque era una niña sola, sin padres, sin nadie que me defendiera, porque si me rompían, nadie iba a recoger los pedazos, pero no dije nada. A veces, el silencio también es una respuesta. Ivana se apartó, dándome la espalda. Vi cómo se secaba una lágrima con rabia, como si fuera veneno. Y entonces comprendí que, aunque me odiara un poco menos, no me iba a perdonar todavía. Y eso también era justo. Ivana bajó del estrado con pasos duros, como si el suelo no pudiera sostener su rabia. La multitud se abrió a su paso sin atreverse a tocarla. Ella era una antorcha encendida, y nadie quería arder. Yo seguía allí, sentada, sin fuerza ni voz, pero no aparté los ojos de su espalda. La conocía demasiado bien, cada línea de sus hombros tensos, la forma en que apretaba los puños, el pequeño tic que le hacía fruncir la ceja izquierda, cuando quería llorar pero no se lo permitía. La pantalla detrás de mí se apagó, dejando un silencio espeso. El técnico dijo algo sobre sobrecalentamiento de núcleos, y pidió espacio. Pero nadie escuchaba. Todos miraban a Ivana. Ella se detuvo en el centro de la plaza. Miró alrededor. Su cabello, negro y liso, brillaba bajo la luz de los focos. Estaba pálida, con los labios secos, los ojos desencajados. Su vestido elegante, color vino, contrastaba con su rostro destrozado. 10 años, susurró, pero el micrófono aún estaba abierto, y su voz se escuchó en toda la plaza. 10 años repitiendo su nombre, Lizzie. 10 años preguntándome por qué. Su voz se quebró. Nadie se atrevía a interrumpirla. Y ahora resulta que estaba ahí, todo el tiempo, en las fotos, en nuestras fiestas, en los bancos de la iglesia, tocando la guitarra, mirándonos a todas. Se abrazó a sí misma. ¿Y yo qué hice? Lo defendí. Confié en él. Le conté mis miedos. Le hablé de Lizzie. Le dejé entrar a mi casa. Le presenté a mis hermanas. Un sonido roto se escapó de su garganta. No fue un llanto. Fue algo más animal. Un gemido de huesos resquebrajados. «¿Y tú?», gritó, girándose hacia mí de nuevo. «Tú lo sabías. Y no dijiste nada. Nada». Me miró como si quisiera arrancarme la piel, pero sus ojos estaban llenos de algo más peligroso que odio. Dolor. «¿Sabes lo que es vivir con la culpa de no haber protegido a tu mejor amiga?», dijo, dando un paso hacia mí. «¿Sabes lo que es imaginarla cada noche saltando al río, mientras tú duermes bajo sábanas limpias? ¿Y ahora me dices que todo esto fue por una amenaza?». Cerré los ojos, no porque no quisiera verla, sino porque no podía sostener el peso de sus palabras. «Yo te defendí», continuó. «Cuando todos querían quemarte viva, yo dije que eras solo cobarde, que no podías soportar el dolor. Pero no eras cobarde, eras cómplice». Se agachó frente a mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. Podía oler su perfume, lavanda y algo cítrico, mezclado con el salado de sus lágrimas. «Me quitaste a Lizzie, me quitaste mi confianza, y ahora me quitas hasta la rabia», susurró. «Porque te veo así, rota, y ni siquiera tengo a quien odiar ya». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me tomó de la muñeca. Ya no había fuerza en su agarre, solo temblor. «¿Sabes qué me asusta más?», dijo. «Que parte de mí quiera abrazarte. Y eso
Eso me destruye. Se levantó y se alejó, tambaleando. Algunos la intentaron detener. Un periodista le apuntó con una cámara. Ella le dio una bofetada sin pensarlo. Otros retrocedieron. La vi desaparecer entre la multitud como un fantasma. Y por primera vez en 10 años, supe que no estaba sola en mi infierno. La rabia de Ivana se había caído como una máscara. Lo que quedaba era su rostro real, el de una mujer que perdió a su mejor amiga, a su fe en el mundo, y ahora, a su razón para odiar. Los murmullos se habían apagado. La plaza ya no ardía en gritos ni rabia, sino en algo mucho peor. Silencio. Ese tipo de silencio que se siente como una cuerda apretada en la garganta. Ese que llega cuando ya no quedan excusas, cuando la verdad cayó tan pesada que rompió hasta las piedras. Los Blake estaban al frente. Maya, con su cabello canoso enredado, seguía abrazando la muñeca vieja de Lizzie. Sus labios se movían sin sonido. Era como si hablara con su hija invisible. A su lado, Adam parecía una estatua. Brazos caídos, mirada hueca, la piel del rostro tirante por el shock. Yo no sabía si podía mirarles. Mi cuerpo me pedía cerrar los ojos y hundirme en la nada, pero no lo hice, porque si tenía que pagar por todo, también debía mirar el dolor de quienes más amé. Fue Adam quien se movió primero. Subió al estrado con pasos lentos pero decididos. Tenía más de 50 años, la barba gris mal cuidada, ojeras de décadas. Sus manos temblaban levemente, como si sostuvieran algo invisible. Cuando llegó a mi lado, no me miró. Se volvió hacia la gente. Hoy vimos algo que ningún padre debería ver, dijo con voz ronca. Vimos a nuestra hija sonreír en la pantalla, después de 10 años de oscuridad, y vimos el rostro de quien la destruyó. Nadie interrumpió, ni siquiera los que antes lo seguían en sus linchamientos. Él tenía el micrófono en la mano, y con él, el respeto de todos, aunque fuera solo por el peso de su pérdida. Creímos que sabíamos quién era el culpable, continuó. Apuntamos con el dedo, golpeamos puertas, quemamos casas, y nunca... Su voz se quebró por un instante. Nunca se nos ocurrió mirar más allá. Giró lentamente la cabeza hacia mí, y entonces, por primera vez, me miró. Selena, tragué saliva. Me costaba respirar. Quiero odiarte. De verdad. Porque cuando vi esa carta de Lizzie diciendo que tú sabías, quise arrancarte del mundo con mis propias manos. Porque eras parte de su vida. Porque confiábamos en ti. Me sentí encoger. Pero también sé lo que acabo de ver. Y si ese hombre, Ezequiel, te amenazó, si manipuló a mi hija, si usó su poder para callarlas a todas, se interrumpió. Se pasó una mano por el rostro, como queriendo borrar los años. Entonces no solo tú fallaste, fallamos. Todos. Maya, abajo del estrado, soltó un quejido bajo. Sus ojos buscaban los míos. Ella, que había llorado en mi puerta de rodillas. Ella, que había perdido más que nadie. ¿Por qué?, murmuró Maya, con voz apenas audible. ¿Por qué no la cuidaste? Sentí que mi corazón se deshacía como papel mojado. Lo intenté, susurré, apenas saliendo el sonido de mis labios agrietados. No supe cómo. Era una niña. Tenía miedo. Pensé que si callaba, él la dejaría en paz. Maya cerró los ojos, apretando con fuerza la muñeca. Ella confiaba en ti. Y yo la amaba, respondí. Todos los días de mi vida la amé. La mujer tambaleó. Ivana se acercó por detrás para sostenerla. Las dos se quedaron así, enredadas en un abrazo imposible, hecho de recuerdos y arrepentimientos. Adam bajó la mirada. Se giró hacia el pueblo una vez más. Los monstruos crecen cuando todos les damos sombra. Y con eso, se marchó. La plaza seguía llena, pero nadie dijo una palabra. La verdad ya estaba allí. Y los Blake no me perdonaban, no todavía. Pero también sabían ahora quién era el verdadero asesino de su hija. Y esa carga ya no era mía. Las sirenas rompieron el silencio como si el mundo despertara de un mal sueño. 3. Patrullas llegaron desde la entrada norte del pueblo, sus luces azuladas girando sobre los techos. La gente se hizo a un lado sin necesidad de que se lo pidieran. Los agentes salieron rápido. Uno de ellos, un hombre corpulento, moreno, de barba cerrada, habló por radio. A su lado, una mujer de mediana edad, cabello gris atado en una trenza,
Vestía un uniforme impecable y llevaba una carpeta bajo el brazo. Sus ojos eran de acero. Subió al estrado sin dudar. Su voz era seca, sin adornos. Soy la comisaria Reyes. Hemos recibido orden de arresto contra Ezequiel Thompson por múltiples cargos, incluyendo abuso sexual, coacción, manipulación de menores y obstrucción de justicia. La plaza soltó un gemido colectivo. Aunque ya sabían la verdad, escucharla de labios de la ley la volvía innegable. El pastor intentó acercarse a la comisaria, pero ella le alzó la mano sin mirarlo. Le recomiendo. No interferir, señor Thompson. Esto ya no es asunto de fe, es un crimen federal. Reyes hizo un gesto a uno de sus oficiales. Un joven de rostro serio sacó una tablet y mostró una imagen reciente de Ezequiel. Estaba más adulto, con el cabello más corto, pero su sonrisa era la misma. Estaba en una foto pública, rodeado de empresarios. Vivía en la ciudad desde hacía 2 años, bajo otro apellido, Ezequiel Valverde, usando el apellido materno. Cambiaron su registro legal hace 1 año, informó la comisaria. No es raro en casos como este. Algunos saben esconderse bien, pero ya lo tenemos. Localizado. Yo escuchaba todo desde la silla. Aunque mi cuerpo estaba entumecido, una chispa de algo parecido a alivio me recorría las venas. Marcelo, el técnico, se acercó sin hacer ruido. Me quitó el casco con manos cuidadosas. Era un hombre de unos 30 y pocos años, delgado, piel oliva, cabello castaño recogido en una coleta baja. Llevaba una camisa azul remangada y el rostro serio, pero con una ternura contenida. Evitó mirarme demasiado, como si supiera que yo no quería compasión. ¿Puedes respirar bien?, me susurró. Asentí con dificultad. Él pareció aliviado y me puso una manta sobre los hombros. En el centro de la plaza, la comisaria alzó la voz. La justicia no será perfecta, pero hoy, esta mujer, dijo señalándome, a pesar de todo, eligió enfrentarse a su peor miedo. Y gracias a eso, el sistema puede moverse. Algunos comenzaron a aplaudir. No todos, pero algunos. Genuinamente. No por redención, sino por reconocimiento. Ivana estaba de pie entre la multitud. No se unió al aplauso, pero tampoco lo detuvo. Su rostro era inescrutable. Tenía los labios apretados y los brazos cruzados, como si estuviera sosteniéndose a sí misma. La comisaria cerró la carpeta. El equipo legal llegará en la mañana. El arresto se hará esta misma noche. Hemos recibido autorización para transmitirlo en vivo, por protocolo de transparencia. Agradezco su colaboración. Y con eso, bajó del estrado. Una mujer se acercó a mí. No era periodista ni vecina. Era alguien del personal. Médico. Llevaba una bata blanca, unos 40 años, cabello corto, gafas pequeñas. Vamos a llevarte al centro de salud, Selena. Necesitas descansar. Estoy bien, murmuré, aunque no lo estaba. Marcelo intervino con suavidad. Solo por unas horas. Para estabilizarte. Te vendrá bien. No discutí. Ya no tenía fuerzas, ni orgullo. Mientras me alejaban, envuelta en la manta, el pueblo se abría a mi paso. Algunos me miraban con duda, otros con lástima. Pero nadie me insultó, nadie me escupió. Por primera vez en una década, no era el enemigo. Y aunque no era aún el final, era un comienzo. La noticia, estalló como dinamita en las redes. No pasó ni 1 hora antes de que el nombre de Ezequiel Thompson fuera tendencia nacional. Los canales de televisión repitieron su rostro en bucle. El hijo del pastor acusado de múltiples abusos en pueblo rural. Nadie hablaba ya de mí. La tormenta había cambiado de dirección. Desde una cama en el centro médico del pueblo, miraba la pantalla instalada frente a mí. El cuarto olía a desinfectante y cloro. Una vía intravenosa se perdía en mi brazo izquierdo. El monitor de ritmo cardíaco emitía un pitido suave y constante. Marcelo, el técnico, estaba sentado en 1209, una silla a mi lado, revisando datos en una tablet. Se había quedado conmigo, por decisión propia. Su presencia era tranquila, sin preguntas. Solo estaba allí. Agradecí ese silencio más que cualquier palabra. Están llegando a su edificio, dijo de pronto, mirando la pantalla. La transmisión era en 1910. Vivo. Una patrulla se estacionaba frente a un conjunto residencial moderno en las afueras de la ciudad. Fachadas blancas, jardines cuidados, seguridad privada. Ezequiel había estado viviendo como si nada.
2 agentes tocaron la puerta principal. Un hombre salió. Delgado, rubio, sin barba. Tenía el mismo aire encantador de siempre, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era la sonrisa segura. Era una sonrisa forzada, de esas que solo hacen los que saben que el teatro terminó. «¿Señor Ezequiel Valverde?», preguntó la comisaria Reyes, visible en cámara. «Queda usted detenido por cargos de abuso sexual, manipulación de menores y encubrimiento de evidencia». Él no negó, no gritó, no lloró, solo alzó una ceja y dijo: «Vaya, cuánto show por unos recuerdos manipulados». Los oficiales lo esposaron sin resistencia. Un par de reporteros se acercaron. Una mujer, tal vez su esposa o pareja, apareció detrás, tapándose la boca con horror. Llevaba una bata blanca y un embarazo visible. Se desmoronó al oír los cargos. Ezequiel giró el rostro hacia las cámaras. Nada de esto se sostiene sin pruebas materiales. Y ustedes lo saben. Lo único que tienen es el dolor de una chiquilla rencorosa. Lo dijo mirando directamente a la cámara. A mí. Sentí una punzada en el estómago. Por un segundo, volvió a ser el mismo de antes. El que usaba las palabras como cuchillas envueltas en terciopelo. Pero ya no tenía poder, porque esta vez el mundo lo estaba viendo. En el hospital, Marcelo apagó el sonido del televisor. «Te van a intentar culpar hasta el final», dijo en voz baja. «Así funcionan los hombres como él». Asentí, sin quitar la vista de la pantalla. El rostro de Ezequiel, mientras lo metían en la patrulla, seguía ahí, intacto, perfecto, pero ya no convencía a nadie. La transmisión cambió a una sala de prensa. La comisaria Reyes confirmó que el detenido permanecería incomunicado, que se abriría un juicio penal en menos de 72 horas, y que el material obtenido a través del juicio de memoria sería revisado por peritos para validación legal. «Justicia en curso», dijo, simple. Respiré hondo, cerré los ojos, y por primera vez no sentí miedo al hacerlo. Marcelo se levantó, caminó hasta la ventana y la abrió. Entró un aire fresco, mezclado con el olor a tierra mojada. «Va a llover», dijo. «Que llueva», respondí. El sonido de la lluvia golpeando los cristales me acompañó toda la noche. No dormí, no por dolor físico, que ya era apenas un zumbido tolerable, sino por todo lo que se había movido dentro de mí. El arresto de Ezequiel, la reacción del pueblo, las palabras de Ivana. Me sentía como un cuaderno viejo que alguien por fin se había atrevido a abrir. Página por página, la verdad iba respirando entre las líneas que yo había enterrado por años. La enfermera me encontró despierta al amanecer. Me trajo un café aguado y una mirada amable. «Tienes visita», me dijo, antes de desaparecer por el pasillo. Pensé que sería algún periodista, o tal vez alguien del equipo legal. Pero fue Marcelo. Entró sin hacer ruido, como siempre, con su tablet bajo el brazo y la expresión tranquila. Había algo en él que nunca cambiaba, esa forma de estar presente sin invadir. «¿Dormiste algo?», preguntó. «Lo suficiente para seguir viva», respondí con una media sonrisa. Se sentó en la silla junto a la ventana. Llevaba una chaqueta gris clara sobre una camiseta blanca, jeans oscuros y un reloj digital en la muñeca. Su coleta estaba un poco más desordenada que de costumbre, como si no hubiera tenido tiempo de peinarse. «Traje algo», dijo encendiendo la tablet. «Es la grabación completa del juicio. Me la pidió la fiscalía, pero pensé que deberías verla tú también, por si quieres decir algo más». Lo pensé, no porque dudara, sino porque había partes de mí que aún no había mostrado. Partes que, tal vez, no servían como evidencia legal, pero sí como cierre emocional. Tomé la tablet entre mis manos. En la pantalla estaba mi rostro, proyectado durante el juicio. Me vi llorar, me vi temblar, me vi guardar silencio. Pero no fue eso lo que me hizo decidir. Fue otra imagen, Lizzie. En uno de los flashbacks, estaba sentada en mi cuarto, probándose una falda y girando sobre sí. Misma. Tenía el cabello suelto, largo, castaño claro. Su risa llenaba la habitación. «¿Crees que me queda bien?», decía. «Te queda todo bien», respondía yo en la grabación. Me llevé una mano al pecho. Sentí el nudo subir por la garganta. Marcelo me miraba en silencio. «Quiero decir algo», le dije. «No a la policía. No al pueblo. A ella». Él asintió.
Me entregó una pequeña cámara y se retiró, dándome espacio. Me senté en el borde de la cama, acomodé el ángulo y respiré profundo. La luz de la mañana entraba suave por la ventana, pintando la pared de azul claro. «Lizzie», dije mirando directo a la lente. «No tengo palabras suficientes para pedirte perdón. Me callé cuando debí gritar. Me escondí cuando debí correr por ti. Me odié cada día por eso». Pausa. «Pero te juro que lo hice porque tenía miedo, porque él me conocía, sabía cómo romperme, y sabía cómo usar a Ivana como arma». Respiré hondo. «Hoy lo atraparon, y no por mí, por ti, porque tú me diste fuerza, porque cada noche que no dormí fue pensando en cómo habrías vivido si alguien te hubiera defendido a tiempo. Sentí que algo dentro de mí se liberaba, como un hilo tensado que al fin se rompía. Te extraño, pero también te dejo ir. Cerré los ojos. Las lágrimas no eran de dolor, eran de fin. Al terminar la grabación, Marcelo volvió. Tomó la cámara con cuidado y me preguntó: «¿Quieres que lo publique?» «Sí», respondí. «Que la vean, que sepan que no me salvé, pero sobreviví». Me levanté de la cama con lentitud. Marcelo me ayudó sin decir una palabra. Caminé hasta la ventana. La lluvia había parado, y por primera vez sentí que mis pasos me pertenecían otra vez. Volví a casa 3 días después, no a la antigua. Esa había sido consumida por el fuego hacía una década, sino a una pequeña casa prestada, al borde de la aldea, entre árboles viejos y campo abierto. Aquel lugar no tenía historia conmigo, y quizá por eso se sentía como un lugar seguro para empezar. La puerta de madera crujió al cerrarse tras de mí. Era sencilla, con paredes claras, un sofá sin pretensiones, una mesa con marcas de uso y ventanas grandes que dejaban entrar el sol sin permiso. Marcelo me había dejado allí en silencio, como siempre, después de revisar que tuviera lo necesario: comida, medicamentos y un número para llamarlo si algo fallaba. «Vas a necesitar tiempo», me dijo antes de irse. «No para curarte, sino para entender qué parte de ti quedó intacta». No respondí, pero sus palabras se me quedaron pegadas al cuerpo como una segunda piel. La tarde avanzó lento. Caminé descalza sobre la madera tibia del piso. Miré cada objeto como si estuviera aprendiendo a ver de nuevo. No hice café. No encendí el televisor. Solo me senté junto a la ventana, abrazando las rodillas, dejando que el silencio me acompañara. Fue entonces cuando golpearon la puerta. No fuerte. 3 toques suaves, como los que uno da cuando no sabe si será bien recibido. Abrí sin pensar. Ivana estaba allí. Vestía un abrigo oscuro, pantalones ajustados y botas, gastadas por la lluvia. El cabello, que solía llevar perfectamente peinado, caía en mechones sueltos sobre su rostro. Parecía más delgada, más pálida, más humana. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí, dando un paso atrás. Entró sin mirar alrededor. No traía flores, ni bolsas, solo las manos vacías y una carga en la espalda que parecía aplastarla. Se sentó frente a mí, en la silla más vieja de la sala. Yo no hablé. Ella tampoco, durante un buen rato. Solo el viento se colaba por la rendija de la ventana. «Vi el video que grabaste», dijo finalmente. «El que mandaste a la fiscalía». Asentí. En mi necesité. Silencio. Pensé que iba a enfurecerme más, pero no fue así. Levantó la mirada. Sus ojos no tenían fuego, tenían cenizas. A veces pienso que, si tú hubieras hablado, Lizzie seguiría viva. Pero luego me pregunto si eso es justo, porque yo tampoco hablé. Yo también ignoré señales. Y no sé si lo hice por ingenua o por comodidad. No supe qué decir. Así que simplemente la escuché. «No vine a perdonarte», continuó. «No estoy lista para eso. Y tal vez nunca lo esté». Respiró hondo, como si cada palabra le costara una costilla. «Pero tampoco vine a culparte más». Sus ojos se humedecieron. Esta vez no. Lloró con furia. Lloró con cansancio. «Vine porque quiero soltar esto, porque no quiero odiarte para siempre, porque parte de mí aún recuerda a esa niña que rezaba en la montaña con nosotras». Un nudo me subió por la garganta. Estaba ahí, colgando entre la memoria de quienes fue. Yo. «Tampoco te perdono», le dije, y ella parpadeó, sorprendida. «Porque tú también me abandonaste, porque cuando me escupieron, tú también callaste, porque sabías quién era yo, y aún así,
Me dejaste sola. Se quedó quieta. Pero tampoco quiero seguir odiándote, agregué. Me está matando. Ivana asintió. Lentamente. Luego se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. El cementerio está limpio ahora. Quitaron las ramas, pintaron las lápidas. Lizzie tiene flores frescas. Pensé que debías saberlo. Se fue sin decir adiós, sin abrazos, sin perdón, pero también sin culpas. Y eso, para nosotras, era el acuerdo más sincero posible. Pasaron los meses. El invierno se retiró lentamente, como si no quisiera ceder. La nieve en las cimas se derritió, dejando correr los ríos con más fuerza. Y cuando el primer cerezo floreció en la entrada del pueblo, supe que era hora de regresar allí, donde todo empezó. Subí la colina una mañana de abril, con los zapatos hundiéndose suavemente en la tierra húmeda. En la mochila llevaba flores frescas, pan casero y un pequeño cuaderno con la tapa desgastada. A mi lado caminaba Marcelo. Habíamos compartido muchos silencios desde aquel día en el hospital. Silencios cómodos, naturales. No eran evasivos, eran espacios. Espacios donde él no exigía respuestas ni confesiones. Y por eso, poco a poco, comencé a darle palabras. No hablábamos de amor. No hacían falta etiquetas. Nos cuidábamos. A veces, él traía sopa cuando tenía fiebre. A veces, yo le dejaba notas en su buzón. Éramos dos personas rotas intentando vivir sin romper más. Llegamos a la cima al mediodía. El viento acariciaba las ramas del manzano que plantamos entre todas, cuando teníamos 12. Todavía estaba allí, torcido, pero vivo. Frente a él, la lápida de Lizzie descansaba abajo, la sombra parcial de las hojas. Me agaché sin decir nada. Coloqué las flores con cuidado, margaritas y lirios blancos, como le gustaban. Marcelo se quedó unos pasos atrás, dándome espacio. Abrí el cuaderno. Era el diario de Lizzie, o lo que quedaba de él. La madre me lo había dado meses atrás, con manos temblorosas y los ojos secos de tanto llorar. No contenía confesiones, ni acusaciones, solo dibujos, letras desordenadas, frases sueltas, pero en cada página había vida. Lo dejé abierto sobre la lápida. El viento lo movió, como si ella aún estuviera leyendo. «Hola, Lizzie», dije, sentándome en la hierba. «No sé si puedes oírme o si importa, pero quiero contarte cómo terminó todo». Le hablé de Ezequiel, de su condena, 35 años sin posibilidad de reducción, de las otras chicas que hablaron después, de cómo el pueblo ya no lo defendía, de cómo su padre renunció a la iglesia y se mudó sin despedirse. Le hablé de Ivana, de nuestra conversación sin abrazos, sin perdón, pero también sin odio, y de cómo ahora ella dirigía una fundación para chicas vulnerables. Le puso tu nombre. Le hablé de mí, de cómo empecé a respirar sin miedo, de cómo cada día dolía un poco menos, de cómo... Marcelo se convirtió en una pausa en mi caos, y finalmente le hablé de Bruno. Sabes, siempre pensé que lo último que me quedaba de hogar era él. Pero me equivoqué. El hogar era otra cosa. Era sentarme contigo, en este lugar, sin tener que pedirte perdón una vez más. Porque ahora sé que me perdonaste hace tiempo. Saqué una pequeña figura de madera del bolsillo, un perrito tallado por un artesano del pueblo. Lo puse junto a las flores. Gracias por no irte del todo, susurré. Marcelo se acercó entonces. Se agachó a mi lado. Su mano rozó la mía. No dijo nada. No hacía falta. ¿Lista para bajar?, preguntó. Un minuto más. Me quedé mirando el árbol. Sus ramas eran irregulares, llenas de brotes. No era perfecto, pero crecía, como yo.